Bien, Ender, bien, buenas tardes. Hola, buenas ¿Aló? tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Bien, buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien, qué gusto tenerlos ustedes aquí en esta clase espejo. Esta es una nueva, yo le llamaría una nueva, era buscando la palabra, ¿no? Modalidad que producto de la pandemia también se está usando para hacer internacionalización entre universidades, ¿ya? Es decir, la virtualidad está permitiendo poder hacer clases así entre dos universidades, dos salones, que llevan la misma materia y entonces podamos poder enseñar como si estuviera la persona presente, ¿no? Y eso forma parte de internacionalización. Uno de los puntos del programa y de todos los programas de la universidad se llama internacionalización. Y eso es todo lo que tiene que ver con eventos, congresos, clases así virtuales, o que uno también viaje a congresos, como también lo hago yo en este caso. Entonces, en esta oportunidad es una clase espejo, estamos entrando recién este semestre, muchos profesores lo están haciendo en diversas materias, sea en Colombia o con otros países. Yo lo quería hacer con Perú porque, bueno, en mi país, en mi ciudad, Lima, la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde es el docente invitado, es la universidad donde yo hice mi maestría. Yo hice mi maestría ahí y pues por eso que conozco al decano de esa facultad, que me presentó al profesor Ember y muy gustosamente ha aceptado la invitación de poder hacer una clase espejo llamado hipótesis de los tipos de investigación. Bien, el profesor Ember, o doctor Ember Vega es de Perú y bueno, te doy la palabra, Ember, para que puedas presentarte si deseas. Muchas gracias, Alain. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les envío un fuerte ciberabrazo desde Lima, Perú. En la sala también están quienes a partir de la próxima semana serán mis estudiantes en la asignatura de Metodología de la Investigación Científica. Qué bueno que se haya generado este espacio para empezar a establecer estos vínculos internacionales y esos vínculos entre las instituciones y más aún tratándose de grupos de estudiantes que cursan la misma materia, Metodología de la Investigación Científica. Sí, efectivamente, yo soy el profesor Ember Vega Figueroa. Yo pertenezco al Departamento Académico de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo soy sociólogo de formación. Los posgrados los he llevado en materias vinculadas a desarrollo, a seguridad estratégica, defensa nacional, inteligencia estratégica, entre otros aspectos vinculados a especializaciones en investigación científica, gestión estratégica de la investigación. Y bueno, pueden encontrar mucha información ahí accediendo a mi ORCID en Google, al igual que profesor Alain también, con una gran trayectoria de investigador, editor de publicaciones académicas y científicas, lo cual admiro, felicito y espero estar a la altura de las expectativas. Y esto para mí, les digo a los estudiantes en Cartagena que se encuentran en modalidad presencial, es también para mí un doble reto. Primero, para poder satisfacer las expectativas tanto de profesor Alain como de ustedes, como este es un primer encuentro que yo estoy sosteniendo en modalidad virtual con quienes a partir del próximo martes serán mis estudiantes en la asignatura de Metodología de la Investigación Científica en la Facultad de Ciencias Sociales, a quienes a través de su delegado he podido contactar para que nos puedan acompañar en esta reunión. Bueno, adelante, profesor. Gracias por permitirme este espacio. Ok, muchísimas gracias. También acá gustoso de tenerte aquí, Ember, doctor Ember, que nos comparta estos conocimientos. Estás en investigación como mi persona. Ya los estudiantes ya me conocen, soy el profesor. Ya estamos terminando ya la semana que viene, ya estamos fuera de semestre. Y me van a extrañar mucho, eso sí, yo sé que sí, porque Sí. una paciencia formidable. Ellos también, ¿para qué? Así que nos damos la mano. Ya está la Universidad Corporación Universitaria Rafael Núñez.
en el programa de contaduría pública, ya, acá en Cartagena de Indias. Bueno, yo también soy sociólogo, somos colegas, así que estamos metidos en investigación. Y bueno, soy magíster en gestión de alta dirección y estoy doctorando pues en socioformación y gestión del conocimiento con la Universidad Mexicana. Bien, acá representando a Perú en esta universidad. Deseo ver un elemento muy importante dentro de la investigación científica, es que no lo hemos visto en clase, lo dejé justamente para ahora, no lo hemos visto, pero que también es muy utilizado en los proyectos de investigación, que tiene que ver con la hipótesis de trabajo, la formulación de hipótesis. Una hipótesis, ¿qué cosa es? Una posible respuesta a una realidad, a un fenómeno, aún al porqué de algo. Ustedes, cuando hemos visto lo que es planteamiento del problema, estamos viendo el por qué se presentan unos fenómenos, unos problemas. La hipótesis busca dar una posible respuesta de parte del investigador de por qué está sucediendo un problema. Es una respuesta a algo. Mi hipótesis ante esta situación es tal cosa. Mi hipótesis es mi planteamiento, lo que yo considero que esto sucede por tal razón. Eso es una hipótesis. Entonces, el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan pues algo que se está investigando. En investigación se están utilizando las hipótesis de primer, segundo y tercer grado. En este caso, las hipótesis de primer grado son proposiciones descriptivas del objeto de conocimiento sobre hechos o situaciones conocidas por el saber popular que pueden ser sometidas a verificación. Una característica de la hipótesis es que se va a llevar a su verificación si es correcto la hipótesis o al final no es incorrecta. Una hipótesis, al verificar en la realidad, será verdadero o falso, ¿de acuerdo? Ahora, que una hipótesis sea verdadera y falsa no le quita validez, aunque sea negativa. Es valedero, vale como investigación. Bien, hay las hipótesis de segundo grado, que tiene que ver con la relación de causa-efecto. Es decir, yo considero que una situación se presenta por X causa. Lo vimos en el planteamiento del problema causa y consecuencia. Ya, eso también se utiliza en las hipótesis de segundo grado. Y la de tercer grado es la proposición que afirma la presencia de relaciones existentes entre variables complejas. Eso cuando hablamos de variables, elementos, objeto de investigación, cuando queremos analizar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y cómo eso lo podemos llevar a una realidad en una empresa. Cuando hablamos de más de una variable, varias variables que utilizamos para analizar un fenómeno. Bien, un ejemplo en administración, una hipótesis de primer grado sería, un ejemplo, la existencia de normas técnicas son más frecuentes en las empresas del sector público que en las de tamaño pequeño del sector privado. Es una hipótesis, es lo que yo creo que podría ser, pero cuando lo investigue diré si tenía razón o no. Otro ejemplo, el nivel de eficiencia es mayor en empresas del sector privado que en la del sector público. Y cuando hablamos de hipótesis de segundo grado, estamos, en este ejemplo, estamos cogiendo estas dos hipótesis y lo estamos colocando en una sola. Son hipótesis más complejas. Estas son hipótesis de A, B. En cambio, estas utilizamos las dos y generamos una hipótesis de segundo grado. ¿Por qué segundo o tercer grado? Cuando nuestras investigaciones quieren ser más profundas, utilizaremos hipótesis primera, segundo o tercer grado. Bien.
Un ejemplo en economía, ¿no? Vamos a ir en ciencias contables, un ejemplo. Acá hay tres hipótesis de primer grado. La determinación del valor de los activos fijos de una empresa es responsabilidad de los peritos contables. La población, el objeto fundamental de un evalúo, es estimular el valor determinado de un bien, y el principio de contabilidad del costo histórico es utilizado para la evaluación de activos. Tres hipótesis, pero en segundo grado agarramos las tres y hacemos una sola. Eso se utiliza en investigación también. Y otro punto importante que quiero que ustedes no pierdan de vista en el lenguaje de la investigación. Y sucede, Ender, que en esta universidad se lleva lo que le llaman PAT, que es un trabajo de investigación formativo, lo llevan desde el primer hasta el último semestre. Y eso lo llevan todos los programas de la universidad, todos los grados, de primero hasta el último, hasta noveno semestre, en este caso Contaduría Pública. Y ellos deben, estos son el segundo semestre de Contaduría, deben acostumbrarse a las terminologías que se utilizan en investigación, porque van a haber investigación formativa hasta el último semestre, y con su proyecto, y esos PADs pueden convertirse en proyectos de grado, tan tecnología como la profesional, por supuesto que sí. Entonces deben estar familiarizados con las terminologías en investigación, en este caso, variables e indicadores. ¿Qué es una variable? Una variable, un ejemplo, la palabra prestigio, jerarquía, profesionalización, libertad, planeación. Personas, animales o cosas que se pueden medir. Cuando hablamos de prestigio, una forma de medir sus indicadores es nivel salarial, obediencia e influencia y conducta. Cuando hablamos de jerarquía, nivel salarial, obediencia e influencia y conducta. No quiere decir que esta siempre sea. El investigador la va a escoger o elegir. Un ejemplo, cuando hablamos de planeación, ¿cuáles serían los indicadores para medir la planeación? Objetivos, políticas, planes y programas. ¿Tú podrías agregar algo a esto, mi estimado Ender? Claro, por supuesto. Mire, qué interesante esa experiencia de investigación formativa en la universidad y que comparten los estudiantes desde que ingresan a la formación universitaria hasta su salida, porque eso les permite ir internalizando lo importante que es la investigación incluso en el ejercicio profesional. Y esa forma de aprender con H, la terminología de la metodología de la investigación científica resultará crucial también porque en su quehacer profesional, en su desempeño laboral, todos los días van a tener que tomar decisiones, todos los días van a tener que orientar a los empresarios, todos los días van a tener que mostrar los escenarios de las finanzas y la contabilidad para que la empresa pueda ir tomando decisiones respecto del mercado, respecto de los productos, respecto de las inversiones, respecto de el público y una serie de aspectos que están vinculados con los consumidores, con los usuarios, con la fidelidad incluso, ¿no? Entonces, todas estas categorías que acabo de mencionar son variables. ¿Y por qué son variables? Porque caracterizan una realidad. Cuando nosotros miramos una realidad, por ejemplo, las relaciones entre una empresa que vende productos lácteos con los consumidores de esos productos lácteos o los compradores de esos productos lácteos, esa realidad nosotros la podemos observar y empezar a identificar una serie de características, una serie de atributos, una serie de propiedades, rasgos que los distinguen a esa realidad. Eso vienen a ser las variables. Entonces, ¿qué cosa es una variable? Una variable es una característica, cualidad, atributo, propiedad de un objeto, proceso, fenómeno, relación, pero su valor va a variar con el paso del tiempo. Si esta empresa no va adaptándose a las nuevas preferencias de los consumidores, pues sus ingresos bajarán y su mercado de consumo se reducirá.
Es decir, sus valores ya variaron. Entonces, una variable es todo aquello cuyo valor varía con el paso del tiempo. Ejemplo, la productividad. Ejemplo, el nivel de consumo. Ejemplo, los gustos, las preferencias de parte de los usuarios. El sabor de los productos lácteos. Pueden ser frutillados, sabor a fresa, sabor a naranja, sabor a uva, tipo yogures, ¿no? Entonces son categorías que van adoptando distintos valores. O también el nivel de ingresos que tienen los trabajadores de esa empresa. Pueden variar con el paso del tiempo. Pueden irle dando algunos incentivos a los vendedores que desarrollan un trabajo eficiente respecto en la atención a sus clientes. Bien, entonces, pero esas características que hemos mencionado pueden ser desagregadas en aspectos mucho más particulares y, como decía muy bien profesor Alain, para tener un análisis de mayor profundidad. Esos aspectos súper específicos se llaman indicadores. Los indicadores no son otra cosa más que aquellos rasgos súper específicos de la realidad que nos reportan un dato. Ejemplo. En este momento nosotros podemos construir una variable. Y la variable sería el promedio de edad de los estudiantes de esta aula en Cartagena y el promedio de edad de los estudiantes de mi asignatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sumamos todas las edades, dividimos entre la cantidad de edades y obtenemos un promedio. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ya indicador. ¿De qué? De un perfil demográfico. La variable edad. ¿Toda la vida ese promedio de edad va a ser el mismo? No, su valor va a variar con el paso del tiempo. Gracias, profesor. Ok, gracias, Emer. Bien, vamos a entrar al punto de lo que son los tipos de investigación. Tocando en cuenta al autor que es Sampieri, Fernández Sampieri, que es uno pues, de los que han escrito mucho sobre investigación, uno de los más reconocidos mexicanos, donde habla de 4 pues, tipos de investigación. ¿Qué es un tipo de investigación? Señala el nivel de profundidad que un investigador quiere hacer. Voy a empezar hablando sobre los estudios exploratorios descriptivos y después tú también puedes dar tu opinión. Y si tienes una diapositiva que mostrar, me lo dices y lo hacemos. Perfecto, sí, tengo un material. Sí, tengo un material. Sí. Correcto, terminas y luego ingreso entonces, para ir reforzando algunas cosas o para ir generando algún complemento. Bien, voy a hablar sobre los estudios exploratorios. Les explicaron en clase a los estudiantes que el nivel exploratorio son investigaciones que en sí no han habido antecedentes previos. Son proyectos de investigación donde no hay previas anteriores investigaciones sobre un tema determinado. Profe, pero yo sobre este tema he visto uno que otro que ha explicado algo. Ya no sería exploratorio porque ya hay una explicación, ya hay investigación sobre eso. Las investigaciones exploratorias son cuando no hay ninguna o hay mínima información sobre un tema determinado. Investigaciones, un ejemplo, cuando salió el SIDA, nunca se había escuchado sobre el SIDA, sobre un virus del SIDA, el VIH. Pues se empezaron a hacer investigaciones exploratorias para conocer el fenómeno, para saber de qué trata eso. ¿De acuerdo? Fenómenos exploratorios. En ese caso, pues, ahora ya actualmente ya no serían investigaciones exploratorias porque ya hay bastante investigación sobre ese tema. Entonces, y además puede ser también un primer nivel de conocimiento, por supuesto, porque permite al investigador familiarizarse con el fenómeno que se investiga. Evidentemente, cuando investigó el VIH, empezaron a familiarizarse sobre el tema que no había previas investigaciones sobre ese tema. Bien, y los descriptivos indican características del universo de investigación. Señala una forma que se puede medir a nivel descriptivo: conducta, comportamientos, asociaciones entre variables. Un ejemplo,
Cuando hablamos descriptivo es caracterización de una variable o caracterización de variables. Comportamiento. Voy a describir el comportamiento de los estudiantes de un semestre determinado de tal programa. Se comportan bien, se comportan mal, son estudiosos o no, su nivel de conocimiento. Puedo describir cuál es su forma de hablar, si soy lingüista. Voy a describir cómo se manejan las cuentas financieras en la Universidad Rafael Núñez. Todos estudios descriptivos me permiten entender y describir las características de un fenómeno determinado. ¿Tú qué le podrías agregar a eso, Enver? Sí, en realidad podríamos estar pensando en este momento si nos contrata una empresa porque quiere que le hagamos una evaluación de su estado, de su contabilidad. Inmediatamente lo que podríamos hacer es una investigación de tipo diagnóstica, ¿no? De manera que podamos conocer, describir, caracterizar cuál es la situación contable de esa empresa. Cómo está el libro de los ingresos, cómo está el libro de los egresos, cómo se han venido manejando el cumplimiento de las obligaciones ante el sistema tributario, cómo se han resuelto algunos expedientes que fueron judicializados con algunos clientes o con la propia institución estatal tributaria. Entonces, vamos estableciendo una serie de características importantes, principales, en torno al cual podemos conocer esa situación. Ok, gracias, Enver. ¿Deseas presentar alguna diapositiva, Enver? A ver, el material que voy a presentar lo estoy compartiendo a través de la sala de la caja de comentarios de la plataforma para que el profesor Alain lo pueda compartir también con los estudiantes. Y yo voy a presentar por la pantalla el material que precisamente voy a Bueno. utilizar. Sí. Lo tienen allí. Ustedes pueden Sí. recuperar esta presentación, lo pueden recuperar a través del enlace que he compartido con el profesor Alain y también los estudiantes de acá de la Universidad Federico Villarreal. Voy quizás a reiterar algunas cosas que ha dicho el profesor Alain cuando cuando estudiamos este tema de la metodología de la investigación que tiene que ver con los tipos de investigación. Bien, bueno, aquí, como les comenté hace algún momento, ese es un recuerdo de hace 7 años cuando estuve en Bogotá visitando Colombia, ¿no? Simplemente ahí como una entradita, ¿ya? A ver. Este es un material que parte de un importante aspecto que tiene que ver con la contextualización de la importancia de la investigación. Se hace investigación para que en distintos niveles de profundidad y exhaustividad se pueda generar conocimiento. Pero cuando nosotros aplicamos el método científico, estamos haciendo investigación científica. Y como resultado de ese proceso vamos a generar conocimiento científico, es decir, aquel conocimiento que es generado con rigurosidad teórica, con rigurosidad metodológica, es decir, es un conocimiento que va a generar evidencia, por ejemplo, para tomar decisiones en distintos campos laborales, en distintos quehaceres, incluso hasta para diseñar políticas públicas, ¿ya? Entonces, surge una pregunta inmediata, pensando en las hipótesis y pensando en los tipos de investigación. La pregunta que podemos plantearnos es, ¿qué es investigar? Bueno, investigar consiste en hacer preguntas y ofrecer respuestas. Esas respuestas son precisamente a las que el profesor Alain ha aludido hace algún momento. Esas respuestas, en términos de la metodología de la investigación científica, se llaman hipótesis de investigación. Sean hipótesis de primer grado, que solamente exploran algunas características, hipótesis de segundo grado, que buscan establecer vínculos, asociaciones, o que buscan explicar, hipótesis de tercer grado. Y las preguntas de investigación son las que precisamente orientan el quehacer investigativo. Cuando la próxima vez nos pregunten qué es investigar, responderemos. Investigar consiste en preguntar y responder. En eso consiste investigar. ¿Pero sobre qué? Sobre la realidad social, sobre la realidad empresarial, sobre la situación contable de las organizaciones, de las empresas públicas o de las instituciones del Estado.
identificar problemas de conocimiento para que a partir de ello podamos plantearnos preguntas de investigación. Preguntas de investigación que van a ser respondidas haciendo uso del método científico, de su rigurosidad teórica y metodológica. Y este tema de las preguntas es importante. Seguramente ustedes están reconociendo a este momento a esta dama. Es Jane Goodall, la primatóloga. Y a ella se le atribuye la siguiente fase. Lo que nos hace humanos es nuestra habilidad para hacer preguntas. Es decir, como especie se nos diferencia de otras especies porque podemos hacer preguntas, porque podemos explorar, porque podemos describir, porque podemos conjeturar, porque podemos aproximarnos a explicar el comportamiento de determinadas realidades, incluso podemos hasta predecir el comportamiento o determinados fenómenos también, ¿no? Entonces, este tema de las preguntas de investigación resultan fundamentales en el quehacer investigativo. Y en el caso del estudio de la realidad social, vamos a tener distintas formas de observarla, ¿no? Podemos observarla desde nuestras distintas perspectivas, dependiendo de nuestras estructuras teóricas o nuestras estructuras epistemológicas. Cuando observamos la realidad, por ejemplo, acá tenemos 3 observadores. ¿no? Los 3 observan exactamente la misma realidad. Los 3 observan la misma realidad. Pero no identifican exactamente lo mismo. Cada quien tiene una perspectiva de esa realidad. Y en base a eso se pueden plantear una serie de preguntas. Pero todo ello va a depender de la profundidad y del alcance de la investigación. ¿Qué tan profundo, qué tan exhaustivo, qué alcance tiene determinada investigación? Entonces aquí ya entramos a los tipos de investigación. Y en torno a los tipos de investigación, precisamente cuando coordinábamos esta clase de espejo, hablábamos con el profesor Alain que indistintamente los autores, cuando se refieren a los tipos de investigación, algunos lo llaman método, otros lo llaman diseño, otros lo llaman alcance, otros lo llaman nivel de investigación. Y vamos a ir comprendiendo cómo es que ocurre cada uno de estos. A ver, ¿qué cosa es lo que observamos acá? ¿Qué tenemos a la vista? A ver, ¿quién podría describir esta imagen? A ver, algún estudiante aquí uno de mis futuros estudiantes que también nos están acompañando, o de repente allá en Cartagena. A ver, ¿quién se anima a describir esta imagen que tenemos a la vista? Esta fotografía. A ver, lo que tenemos a la vista es un edificio. Es un edificio de 4 pisos. Hola. Hola. A ver, adelante. A ver, te escucho. O sea, escribirla. Hola. Bueno, yo la veo como hay un patrón que se rompe con las 6 ventanas que están a la izquierda. Ok, perfecto, perfecto. O sea, no hay una simetría. Ok, perfecto. No hay una simetría. Bien, ok, no hay una simetría. ¿Qué más observamos? Sí. ¿Qué más observamos? Claro, lo que tenemos a la vista, claro, sí, diferentes detalles, claro, diferentes detalles. Lo que tenemos a la vista es un edificio. Es un edificio de departamentos en donde cada uno de los departamentos están acondicionados según los gustos y los criterios de cada uno de sus ocupantes. Pero el detalle central acá es que vemos 4 pisos. 4 pisos. El primer piso, ¿no?, que está en la acera, en la vereda. Luego hay un segundo piso. Luego pasamos a un tercer piso en donde están colgadas algunas prendas, ¿no?, tipo un cordel, una lavandería. Y luego un cuarto piso. ¿De acuerdo? Lo que para algunos autores son tipos de investigación, para otros autores son niveles de investigación. Entonces, en el primer piso, nosotros vamos a ubicar a la investigación de tipo exploratoria. Es decir, cuando no existe conocimiento sobre algo y por primera vez se va a abordar científicamente determinado aspecto de la realidad, debemos de realizar una exploración. Existe poca o nula literatura, poco o nulos antecedentes. Sería uno de los primeros trabajos.
Por ejemplo, en abril del año 2020, la revista científica New England Journal publicó el primer trabajo de investigación sobre el coronavirus. Fue un trabajo exploratorio. En el segundo piso vamos a encontrar las investigaciones descriptivas, es decir, aquellas que nos caracterizan determinadas realidades a partir de aspectos que se consideran importantes. En el tercer piso vamos a encontrar a las investigaciones correlacionales, es decir, aquellas que lo que pretenden es establecer relaciones numéricas o estadísticas entre esas características. Cómo se relaciona la productividad de una empresa con el nivel de ingresos de esa organización. Cómo se relacionan los gustos y preferencias de los clientes respecto de los productos que oferta una empresa. Buscar relaciones estadísticas entre esas características. Y el cuarto piso, o el cuarto nivel, sería el de explicativo. Es decir, queremos identificar las causas que originan determinados efectos. ¿Cuáles son las causas del éxito empresarial? ¿Cuáles son las causas de la crisis económica? ¿Cuáles son las causas de la crisis política? ¿Cuáles son las causas de la violencia? Pretendemos identificar causas para explicar los efectos. Algunos autores denominan a este nivel de investigación como explicativo causal. Causas y efectos. Un grupo de variables se llaman causas y otro grupo de variables se llaman efectos. Eso no ocurre en la investigación correlacional porque solamente lo que se busca es establecer relaciones o asociaciones estadísticas entre las características de una realidad. Tampoco ocurre en el nivel descriptivo porque vamos a trabajar con una variable. Y en el nivel exploratorio tampoco, porque estamos recién construyendo el conocimiento sobre un objeto de la realidad sobre el cual no se ha trabajado nada o muy poco. Otros autores se refieren a los llamados tipos de investigación como alcances de la investigación, ¿no? En lo anterior, yo me estoy sustentando en estos autores que tenemos allí a la vista, y para el tema de los alcances de la investigación me sustento también en un conjunto de autores que tenemos allí anotados, ¿no? En la etiquetita de color blanco. Por ejemplo, tenemos la investigación de alcance exploratoria, que ya explicó profesor Alain, la investigación de alcance descriptivo, que también explicó profesor Alain, la investigación correlacional, que mostraré un ejemplo más adelante, y otro alcance de investigación, que es la investigación de tipo explicativa. Veamos algunas características sustanciales de la investigación exploratoria. Pero vamos mejor con un ejemplo. Aquí tenemos un trabajo real. Esta investigación se titula Diagnóstico del Sistema Turístico del Distrito Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa 2016. Arequipa es una ciudad peruana que está ubicada en la parte sur de nuestro país del Perú. Y miren cómo plantean su pregunta. ¿Cómo es el sistema turístico del Distrito de Alto Selva Alegre? Es decir, esta es una pregunta que busca construir un conocimiento para conocer cómo es el sistema turístico del distrito de Selva Alegre. Y en el diseño metodológico de esta investigación, esta es una tesis, dice que es de nivel exploratorio. Un ejemplo concreto. Luego, tenemos las investigaciones de alcance descriptivo. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos otra investigación, titulada Evaluación en 360 grados del proyecto educativo en la institución educativa Daniel Alcides Carrión, Chulucanas Bajo, en el año 2018. Esto está ubicado en Piura, en la parte norte del Perú, una parte de altas temperaturas, ¿no? Y miren cómo indagan. Se han preguntado, ¿cuál es el nivel de desempeño laboral según la evaluación 360 grados en el personal de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, Chulucanas Bajo 2018? Se han preguntado para poder describir esa realidad. ¿Cómo se llama esa realidad? Es el desempeño laboral según la evaluación 360 en ese centro escolar. Y en el diseño metodológico señalan, es una investigación de alcance descriptivo.
Otro alcance de investigación vendría a ser la correlacional. Cuando se quiere correlacionar estadísticamente dos características de una realidad o de un fenómeno o de un objeto de estudio, o cuando se buscan asociaciones estadísticas. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo personal. El trabajo se titula La participación ciudadana en el proceso de presupuesto participativo y su relación con el desarrollo nacional. Y la pregunta es, ¿en qué magnitud la participación ciudadana en el proceso de presupuesto participativo se asocia con el desarrollo nacional en el distrito de Gualmay en el año 2013? La pregunta de investigación. Y el alcance de la investigación es correlacional. ¿Por qué? Porque se busca conocer la asociación o la relación entre las variables. ¿Y por qué se utiliza la expresión asociación? Porque lo que se están analizando son variables categóricas, es decir, variables cualitativas. El otro alcance de investigación es la investigación explicativa causal. ¿Ok? Es decir, para identificar causas y para identificar los efectos. Vamos con un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo. Dice, las acciones contraterroristas del componente aéreo y su impacto en el desarrollo del BRAEM, periodo 2018. El BRAEM es una zona que está configurada por una zona de valles, que es el Valle de los Ríos N y el Mantaro. ¿Ya? Es una zona de alta actividad de plantaciones cocaleras, por ejemplo, y también hay algunos remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Perú. ¿Ya? Entonces allí hay una serie de acciones que las fuerzas de seguridad despliegan permanentemente para ir contrarrestando esa amenaza a la seguridad nacional y al desarrollo del país. Entonces, pregunta dice, ¿cuál es el impacto de las acciones contraterroristas del componente aéreo en el desarrollo del BRAEM en el periodo 2018? ¿Cuál es el impacto? Es decir, estas causas que hemos identificado, ¿cómo están afectando esa realidad llamada desarrollo del BRAEM? ¿Cómo los están afectando? Tipo de investigación. Es una investigación explicativa. ¿Y por qué es una investigación explicativa? Porque no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. Entender la realidad a partir de la identificación de causas y a partir de la observación también de los efectos ocasionados por esas causas. Bien, esas causas en este caso vienen a ser las acciones contraterroristas, es decir, la intervención que hace el Estado a través de sus fuerzas de seguridad, fundamentalmente de sus Fuerzas Armadas, en beneficio, en impacto del desarrollo del BRAEM. Entonces aquí tenemos un ejemplo para cada una de las tipologías de la investigación, de los niveles de la investigación o de los alcances de la investigación. Es decir, cada uno de estos niveles no significa que uno sea más importante que el otro. No, no, no. Todo va a depender de cuál es la intención que tiene el tesista, cuál es la intención que tiene el investigador. No es que lo exploratorio sea menos importante que lo explicativo o que lo descriptivo sea ligeramente más importante que lo exploratorio. No, no se trata de eso. Se trata de cuál es ese aspecto de la realidad que nos interesa investigar, en qué consiste ese problema que queremos analizar y a partir de ello nosotros podremos trazarnos una metodología, un diseño para poder darle sentido y para poder dar respuestas a nuestras preguntas de investigación. Quiero mostrarles precisamente ese artículo de investigación en donde por primera vez se analiza el problema del causante del coronavirus. Aquí lo tienen. Este es un artículo científico que fue publicado en abril del año 2020, en donde, en una revista científica especializada en medicina, el New England Journal de Medicina. Entonces, acá presentan las características clínicas de la nueva enfermedad del coronavirus 2019 en China.
Entonces aquí están todos los autores. Y aquí están el catálogo de la sintomatología que iban narrando cada uno de los casos que iban siendo atendidos en los establecimientos de salud en China. Un trabajo exploratorio. Pero miren el aporte. Este es un trabajo que ha tenido un importante aporte al conocimiento científico del COVID-19, porque ha servido de base además para poder plantear otros tipos de investigaciones. Generalmente las investigaciones exploratorias sirven de punto de partida para plantear investigaciones de tipo descriptivo. Las investigaciones exploratorias nos permiten identificar categorías o futuras variables para analizar y poder observar el comportamiento de un determinado fenómeno, en este caso el comportamiento de una enfermedad. Entonces ahí tienen, ustedes pueden recuperar este artículo de internet en acceso abierto y aquí dice artículo original, o sea, es un artículo de una investigación original. Y ahí podemos nosotros encontrar toda la información y las conclusiones a las que llega incluso este artículo, ¿ya? Y por ahí también enterarnos de cómo se ha ido citando este trabajo, ¿no? Que es uno de los documentos, es el primer trabajo de investigación de tipo exploratorio que se generó a propósito del COVID-19 en el mundo. Voy a detener ahí mi participación, profesora Ley. Muchas gracias. No, gracias a ti. Excelente, excelente, explicando todo lo relacionado a esta investigación científica, ¿no? Fíjate que cómo es que uno puede saber lo que se empezó a dar, ¿no? Con el coronavirus. Estos artículos científicos de una revista científica, evidentemente reconocida en el mundo, permitió conocer y poder al final generar una vacuna después de todo un proceso investigativo, ¿no? Por eso que por la investigación se consiguió la vacuna. Si no hubiera investigación, ¿quién sabe ahorita cómo estaríamos con ese problema? Entonces, definitivamente la investigación científica transforma sociedades, está para ayudar, la ciencia está para ser útil, y por eso que mientras más científicos en sus ciencias haya, el país desarrolla más. Y termino con esto. Estoy viendo unas cifras estadísticas donde del 100% que se produce en investigación científica, Estados Unidos y Europa generan casi el 70-80% de la publicación científica. Por eso son potencias mundiales. China también ya está en ello. Y América Latina, toda América Latina llega creo que un 5%. Es decir que estamos bastante lejos para poder ser un país desarrollado, porque una de las características que hace que sea desarrollado es cuánto investiga y cuánto publica. Eso es una de las características que hace una nación desarrollada con otra nación no desarrollada o en vías de desarrollo. Entonces, por eso que tanto la Rafael Núñez está, y yo sé que no es fácil, investigación no es fácil, no, y más en contaduría pública, hemos visto, yo he podido analizar ese fenómeno, en contaduría pública, en casi las universidades colombianas, no sé cómo será en Perú, aunque creo que va a ser muy, muy similar, hay poca resistencia, hay bastante resistencia a la investigación. El contador es muy frío, ¿no? Números, ¡pam! Y listo. Para eso se le prepara, perfecto. Pero por eso que cuando vemos productividad científica en las ciencias contables, es mucho menos a comparación de otras ciencias. Entonces, y por eso que hay teóricos que todavía expresan que la contaduría es una disciplina y no es una ciencia. En cambio a otras sí, justamente por ese fenómeno. La carencia de investigación en estas ciencias. Pero,
Por eso el grano de arena que hacemos nosotros profesores acá en la Rafael Núñez, me imagino que también allá en la Universidad de Villarreal. Y les cuento, estuvo acá, y te cuento también, estuvo acá, Enver, estuvo aquí una profesora de Perú, de una universidad de Trujillo. Fue invitada en un congreso aquí que hubo hace más o menos 3 semanas. Y me estuvo contando unas cosas muy interesantes. Me dijo, ¿saben que ya Perú se ha puesto las pilas para poder incentivar la investigación? Generan puntos, generan pagos salariales, ya se categorizan a los investigadores en Perú, cosa que aquí eso ya es hace por lo menos 10 años, 15 años, ya estábamos en eso. ¿Por qué? Porque Perú se dio cuenta que si no avanza en investigación, no puede desarrollarse más. Entonces, y me decía que ahorita en Perú, y se los cuento a ustedes estudiantes, una de las demandas que va a haber en profesionales es la investigación. Dice, ella me contaba, esta profesora me decía, de los 100 docentes del programa en el cual estoy, no recuerdo, creo que el programa de Derecho era ella, sí. Solo yo soy la investigadora, el resto no. Impresionante. Entonces, hay una necesidad de investigación. Dije, bueno, buen mercado también para, entonces, y me ha invitado para estar en Perú y para poder enseñar allá también. Así que bueno, ya les contaré. Son puertas abiertas, son puertas que se están abriendo en Perú justamente por la investigación científica. Bien, Enver, ¿qué más nos puedes decir? Agradecerte por tu información y conocimiento que nos has brindado. Esta es una primera prueba en estas clases de espejo. Vamos a mejorarlo el próximo semestre. Ya con esta primera experiencia haremos mucho más interactivas. No sé, ya quería lanzarme porque nos están solicitando eso. Pero para el próximo semestre, esto lo voy a llevar a otros mayores niveles. Y donde podamos tener no solamente una, sino más de una clase. Y donde podamos escuchar la experiencia y el conocimiento de otros docentes, además del que le enseña. ¿Listo? ¿Algunas otras palabras, Enver? Sí, mira, muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera más bien en línea con lo que has manifestado respecto de la visibilidad de la producción científica, compartir algunas cosas, por ejemplo, en el campo en el que específicamente yo me desenvuelvo, que es en el campo de la sociología, y quisiera mostrar lo siguiente, ¿no? Cómo va la visibilización de las publicaciones científicas, por ejemplo. Veamos esto de acá. Entonces, aquí hay un trabajito que estuve ensayando hace algún tiempo y que luego lo llevé a un documento con mayor desarrollo. Entonces, mire lo que encontramos acá. Cuando uno revisa las publicaciones que están visibilizadas en el ranking de Simago, nosotros encontramos un total de 116 revistas científicas de sociología y de ciencia política a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Ya? Y que están distribuidas pues en Q1, Q2, Q3, ¿no? Pero la producción científica predomina en dónde, miren, ve, España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia, y aparece Brasil con 6 publicaciones científicas. Brasil, y los otros países no aparecen. Eso es por un lado. Y por otro lado, entrando ya a un tema súper especializado, hace algún tiempo, en el año 2019, realicé un trabajo para visibilizar, para analizar la visibilidad de la producción científica en materia de seguridad y defensa, ¿no? Y esta figura que tenemos acá, ¿no? Todo este material lo pueden recuperar de internet googleándolo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que en la realidad peruana, no aparecen publicaciones en esta materia, bueno, no aparecían hasta el año 2020, por ejemplo, en Cielo. Cielo es un sistema de indexación, en donde las publicaciones, para que los artículos sean publicados, exigen un cumplimiento de estándares de calidad editorial, de alcance internacional. No figuraban. Pero Redalyc también.
Y bueno, hay alguna publicación, pero Perú no aparece. O sea, Colombia nos lleva de lejos. Ecuador nos lleva de lejos. Estoy hablando hasta el año 2019, que fue el trabajo de investigación. Luego esto fue publicado y presentado en una ponencia en el año 2019, ¿no? Entonces, este es un trabajo que nos permite, por ejemplo, conocer la visibilidad de la producción científica latinoamericana en temas de seguridad y defensa, analizando la referencia, analizando Cielo y analizando Redalic. En la referencia sí aparecen. Claro, es que la referencia es un repositorio de tesis y de investigaciones académicas, no es una forma de evaluación por pares, como lo hacen las publicaciones de Cielo o como lo hacen las publicaciones de Redalic, ¿no? Entonces, esto también nos deja una importante conclusión de que tenemos que fortalecer todo tipo de modelo de investigación formativa y tenemos que enriquecer aquello que se reconoce como en lenguaje de Orozco, por ejemplo, la formación para la investigación y las doctorales, utilizarlas como espacios de consolidación de investigadores, ¿no? Entonces, hay mucha tarea por delante, profesor Alain. Gracias por permitirme compartir estos datos súper especializados, ¿no? Muchísimas gracias, Enver. Le damos las gracias. Un aplauso, por favor, profesor Enver. Gracias a ustedes, felicitaciones. Gracias a ustedes. Ya, te agradecemos, Enver. Gracias. Han visto los estudiantes un poquito de lo que es la investigación, pero a nivel de la publicación, ¿verdad? Eso, no, yo creo que definitivamente las publicaciones científicas hablan del investigador y eso al final lo hace reconocido en el mundo. Uno va a empezar a romper fronteras cuando publica, indiscutiblemente. Bien, gracias por esta clase espejo, profesor Enver, y estamos en contacto. El próximo semestre estaremos también allí viendo, planeando. Vamos a reunirnos también para poder llevar adelante el proyecto de investigación conjuntos, como lo estuve escribiendo contigo. Y bueno, yo creo que ha sido muy productiva y esperemos, pues, nos vemos para la próxima. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchachos. Gracias. El programa de Contaduría Pública, un aplauso para todos ustedes. Para ustedes. ¿Listo? ¡Ay, sí! Se quedó muy contentos. Bien, muchísimas gracias. Chao. Gracias. Bueno, gracias también a mis estudiantes de la Universidad Federico Villarreal. Muchas gracias. Gracias al delegado que hizo posible que estén algunos de los chicos aquí. Gracias, hasta pronto, nos vemos. Gracias. Chao.